Bueno, continuando entonces por la parte tercera de estos patrones, vamos a ver ahora todos los modificadores. Entonces, continuando con los modificadores mayores, vamos a ver aquellos que están vinculados a la evolución, los evolucionados, los fluctuantes, los estáticos. Veamos ahora, dentro de los modificadores mayores, lo que significa la evolución. Esto sería al menos dos cambios inequívocos secuenciales en frecuencia, morfología o localización. Estos se definen como lo siguiente. En frecuencia es igual a 2 o mayor de incrementos o decrementos de al menos más de 0.5 segundos. Esto quiere decir 2 ciclos por segundo, 2 ciclos y medio por segundo, a 3 ciclos y medio, a 3 ciclos por segundo. O en decremento sería 3 ciclos por segundo, 2 ciclos por segundo, 1,5 ciclo por segundo. En morfología serían dos cambios consecutivos en morfología. En localización sería una difusión en forma secuencial alrededor de dos localizaciones estándar respecto de los electrodos colocados con el sistema 1020. Por lo cual se califica como evolución de un patrón rítmico aquel que tiene menos de 4 hercios, pero menos de 10 por segundo. Toda esta actividad debe durar por lo menos 5 minutos o más minutos. Ahora, si la evolución es más de 10 segundos, estamos en presencia de una crisis. Si la evolución es en 0.5 a 10 segundos y llega a una frecuencia de más de 4 hercios, va a calificar como verde. Y si la evolución es durante menos de 10 segundos y nunca mayor a 4 hercios, se va a tener que utilizar la terminología de evolucionado. Bien, en este slide vamos a ver qué significa la evolución en frecuencia. Por ejemplo, durante el primer segundo vemos que hay una frecuencia de 5 ciclos por periodo. Después vienen 4 ciclos, después vienen 3 ciclos, después vienen 3 ciclos y ahí se produce el segundo cambio. O sea, que esto evolucionó entre 5 hercios a 3 hercios. Y después viene el segundo cambio, que viene de los 3 hercios entre el segundo 3 y 4, y del cuarto segundo al quinto segundo son 2,5, después del 5 al sexto vienen 2, persisten 2 segundos entre el 6 y el 7 segundos, y después vienen otros 2. O sea que se produjeron al menos dos cambios durante el periodo de 8 segundos. Y en el de abajo, entonces vamos a ver que para calificar como presente, una sola frecuencia debe persistir durante al menos 3 ciclos, como vemos acá, que persiste desde el segundo número 2, el segundo número 3 y el cuarto persiste por lo menos 3 ciclos hasta el segundo 5, una frecuencia de 3 hercios por segundo. Respecto de la evolución en morfología, podemos ver acá los distintos cambios que se producen en cuanto a cambios consecutivos. Cada morfología va a ser diferente o la forma transicional de esta morfología, y esto por lo menos debe de durar al menos 3 ciclos. En este caso, cuando hablamos de evolución en localización, que sería una dispersión secuencial al menos en dos localizaciones de la colocación de electrodos estándar 1020, para calificarlo como presente en evolución, debe de permanecer al menos 3 ciclos en esa única localización. Por ejemplo, en el ejemplo A, las descargas periódicas se ubican durante 3 ciclos en el electrodo F3, después durante 3 ciclos en la localización F13-3 y finalmente toman un amplio campo parasagital tomando un F3, T3 y T3. Y en el ejemplo B lo vamos a tener
primero en el electrodo temporal anterior F7, después va a cambiar al temporal posterior T7, P7 y después va a incluir toda la región parasagital. ¿Cuándo decimos que es fluctuante la actividad? Cuando se producen al menos 3 cambios en menos de un minuto. Estos cambios pueden ser en frecuencia, que duren 0.5 segundos o más, o en morfología, o en localización en más de un electrodo con distancia interelectrodo. Esto no va a calificar como evolucionado. Veamos este caso donde existe una fluctuación en frecuencia. ¿Por qué? Porque existirían por lo menos 3 cambios que van a fluctuar entre 4 Hz a 2, durando menos de un minuto, en el segundo cambio de 2 Hz a 4, sin evolución, en el tercer cambio de 4 a 2 Hz. Y en el dibujo de abajo, entre 4 a 2 hercios, de 2 hercios a 4 y así a 2. O sea que habría más de 3 cambios no mayor a un minuto en frecuencia, pero al menos de 0.5 hercios. Entonces no va a calificar como evolucionado. Incluye patrones fluctuantes entre 1 a 1.5 hercios. Una única frecuencia debe por lo menos persistir al menos de 3 ciclos por segundo, como por ejemplo 1 hercio por 3 segundos o 3 hercios por 1 segundo para calificar como presente. Veamos entonces los modificadores menores. Uno de ellos es, la polaridad. Esta polaridad puede ser negativa o positiva, evidenciando una forma de dipolo tangencial visto en un montaje referencial a la oreja ipsilateral. La morfología puede ser o no en 3 fases. También vamos a evaluar la demora, si es antero-posterior versus postero-anterior o no. Y por otro lado, el inicio, ¿no es cierto? Si es el inicio rápido en menos de 3 segundos y si es gradual en más de 3 segundos. Bueno, en este ejemplo vamos a ver lo que es la morfología trifásica en una actividad periódica generalizada. Fíjense la demora que existe entre un canal y otro canal de la actividad de la onda trifásica. Eso es típico de la actividad trifásica, ¿no? Continuando con la clasificación, vamos a ver lo que son las crisis electroclínicas y electrográficas en esta nueva versión. Bueno, basados en los criterios de Salzburgo, esto fue publicado en el año 2016, en donde un consorcio de expertos evaluó este diagrama para diagnosticar estado de mal no convulsivo con una elevada precisión diagnóstico y un muy buen acuerdo entre pares, definiendo así las descargas epileptiformes de frecuencias de 2,5 o más por segundo, y estas debían de durar al menos 10 segundos. O algún tipo de patrón o de criterio, como ya hemos visto, de características evolucionado, que dure al menos más de 10 segundos. Es así como los criterios unificados para el estado de mal no convulsivo o criterio de Salzburgo serán descargas epileptiformes de más de 2,5 hercios, descargas epileptiformes de igual o menos 2,5 hercios o actividad tita delta rítmica de más de 0.5 hercios y uno de los siguientes: mejoría clínica y del EEG después de medicación anticonvulsiva al menos intravenosa, fenómenos clínicos sutiles y tales durante el patrón electroencefalográfico antes mencionado, y una evolución espacio-temporal típica, o sea, un inicio incrementado, incremento de voltaje, cambio de frecuencia, o patrón evolucionado, cambio de frecuencia en más de 1 hercio, o cambio en la localización, o decremento en terminación, ya sea en voltaje o frecuencia.
si hay mejoría en el EEG pero no en la clínica, o si hay fluctuaciones sin una evolución definitiva, pensar en un estado de mal no convulsivo. Entonces, para esta clasificación, descargas epileptiformes son aquellas que duran más de 2,5 Hz, por lo menos durante 10 segundos o más, o lo que es lo mismo decir, más de 25 descargas por 10 segundos, o cualquier patrón que vaya evolucionando y que dure al menos más de 10 segundos, llamándose así estado epiléptico aquel que se define como crisis electrográficas por más de 10 minutos continuos o por una duración total de más del 20% de cualquier periodo de registro de al menos 60 minutos. Bueno, vemos aquí las descargas epileptiformes de más de 2,5 Hz durante un segundo por más de 10 segundos o más, o sea, 25 descargas epileptiformes en 10 segundos, o cualquier patrón con evolución definitiva que dura igual o más de 10 segundos. Estas serían crisis electrográficas, como vemos acá, que están durando 2,5 o 3 ciclos por segundo. Una crisis electroclínica será cualquier patrón electroencefalográfico que tenga un correlato clínico definido, aún sutil y ajustado en el tiempo en que dure el registro electroencefalográfico de cualquier duración, o la mejoría clínica y del EEG con una medicación anticrisis en forma parenteral y más típicamente intravenosa. O sea que cualquier patrón del EEG acompañado de crisis clínica no calificaría solamente como crisis electrográfica. Un estado epiléptico electroclínico son crisis clínicas de una duración mayor a 10 minutos en forma continua para una duración total de más de un 20% de un periodo de registro de 60 minutos. O sea que para crisis tónico-clónica bilaterales solo se necesitan 5 minutos de descargas y si hay otros signos clínicos, la duración del mismo deberá de ser de más de 10 minutos. Otra de las formas de llamar el interictal continuo son crisis electrográfica posible o estado epiléptico electrográfico posible. El patrón no califica como actividad crítica definida, pero es razonable que pueda contribuir a una alteración de la alerta, causar otros síntomas clínicos y o contribuir a injuria neuronal. Es potencialmente ictal y garantiza un ensayo de tratamiento diagnóstico con una medicación anticrisis intravenosa. Ahora, este concepto se halla bajo discusión y desarrollo. Entonces, habría ciertas consideraciones para considerar un patrón ictal interictal continuo, como por ejemplo los patrones de descargas periódicas o punta onda, que promedian entre más de 1 hercio a menos de 2,5 hercios por segundo durante 10 segundos, o lo que es lo mismo decir más de 10 y menos de 25 descargas en 10 segundos. O patrones de descargas periódicas o de punta onda que van a promediar 0,5 hercios y menos de 1 hercio durante 10 segundos con modificadores plus o sus fluctuaciones, o una actividad delta rítmica lateralizada con un promedio de más de 1 hercio por segundo al menos durante 10 segundos con modificadores plus o fluctuaciones, incluyendo actividad delta rítmica lateralizada, actividad delta rítmica bilateral independiente, actividad unilateral independiente delta rítmica o multifocal delta rítmica, sin incluir las descargas generalizadas delta rítmica. O un patrón que no califique como crisis electrográfica o como estatus electrográfico. Entonces vemos acá en la figura A las descargas epileptiformes por más de 1 hercio y
2,5 o menos hercios al menos durante 10 segundos, o sea que son más de 10 y menos de 25 descargas epileptiformes en 10 segundos. Respecto a las descargas periódicas, respecto a las puntaondas, serían en este caso 18 descargas epileptiformes al menos durante 10 segundos. En B, en el ejemplo B, vemos descargas periódicas. En las primeras vemos los modificadores plus durante las descargas periódicas con actividad rápida. En la segunda línea de las descargas periódicas, actividad rítmica. En la tercera, las descargas periódicas, actividad rítmica, más la actividad rápida como modificador plus. En este ejemplo vamos a ver las fluctuaciones. En el primer renglón, las descargas periódicas que van fluctuando de 1 hercio a 5, a 1 y a 0.5 hercios, lo mismo que las puntaondas, 1 hercio a 0.5, a 1 a 0.5 hercios, o aquellas que tengan los modificadores plus, como por ejemplo actividad delta rítmica con actividad rápida, actividad delta rítmica con actividad aguda o spiky, actividad delta rítmica con ambas, con actividad rápida más aguda o pequeña. Además, las que tengan sus fluctuaciones, como ser los 5 hercios, 1,5, 2,5, 1,5 y así. Entonces, en este ejemplo, en el cerebro derecho, en los temporales y en los frontales, vamos a ver un ictal-interistal continuum en donde tenemos durante más de 10 segundos descargas periódicas lateralizadas de duración unos 5 a 2 hercios con un modificador de descargas rítmicas. En este caso vamos a tener descargas periódicas generalizadas más una actividad rítmica como modificador plus. Entonces definimos estado electroclínico posible a cualquier patrón periódico y rítmico que califica como ictal-interistal continuo y que está presente por más de 10 minutos continuos o por igual o más de un 20% de un periodo de 60 minutos, en el cual muestra un EEG que mejora con medicación parenteral anticrisis sin mejoría clínica, con lo cual sería un posible estado de mal no convulsivo definido por los criterios de Salzburgo. Es así que este estatus epiléptico electroclínico no incluye patrones que califican como crisis electrográfica o como estado epiléptico electrográfico. Veamos ahora la definición de BERTS, o sea, son descargas ictales rítmicas de potenciales muy breves. Es una actividad rítmica que puede ser focal, lateralizada, bilateral independiente, unilateral independiente, multifocal o generalizada, que dura más de 4 hercios y en menos de 10 segundos y de contorno agudo. Esta actividad tiene al menos 6 ondas a una frecuencia regular de más de 0.5 hercios y menos de 10, que duran menos 10 segundos y no son consistentes con un patrón normal conocido o variante benigna. No son parte de una actividad de descarga, supresión o descarga atenuación, no tienen correlato clínico definido y tienen al menos una de las características siguientes. Pueden ser evolucionados, pueden tener una morfología y localización similar, como una descarga epileptiforme interictal
o crítica en el mismo paciente como una forma definida de BERT, o un contorno agudo sin A o B, sería un BERT posible. Estas descargas, que consisten en actividad rápida, paroxística y rítmica, que duran más de 5 segundos y menos de 10 segundos, califica como BERT si son generalizadas. O sea, esto es conocida como una actividad rápida, paroxística y generalizada. Pueden ser focales también. Y teóricamente son tan breves que duran menos de 10 segundos. Entonces, en este ejemplo, por ejemplo en A, vamos a ver una forma definida de BERT de menos de 10 segundos que es evolucionada porque va a tener más de 0.5 hercios por segundo hasta más de 4 hercios, pero al menos son 6 ondas a intervalos regulares. En B vamos a ver descargas interictales en el mismo paciente, con morfología y localización similar a las descargas epileptiformes intercríticas, y va a ser una forma definida de BERT. En el gráfico C vamos a ver la forma evolucionada de similar morfología y localización, parecido a una crisis, y es la forma definida de BERT. Y en D vamos a ver que tiene contornos agudos, sin las características mencionadas arriba, y va a ser una forma posible de BERT. Bueno, en este slide vemos cómo sería el proceso de las descargas potencialmente ictales. Si nosotros tenemos una actividad interictal de menos de 0.5 hercios, una actividad generalizada delta rítmica y aún con descargas epileptiformes esporádicas, teóricamente, que van variando, que van entrando en una zona potencialmente ictales, en este periodo, en la parte azul del slide, podría ser que debamos de prevenirnos hacia lo que vaya evolucionando. Una de las evoluciones potencialmente ictales va a ser cualquier tipo de patrón de descargas periódicas de punta ondas o de actividad delta rítmica, exceptuando las generalizadas delta rítmica, que vaya progresando a 2.5 hercios, por ejemplo, que de características no plus comience a tener características plus, como por ejemplo la actividad rápida, la actividad rítmica o la de espiga u ondas agudas, que pase de un estado estático a fluctuante, o que se presenten descargas estímulo inducidas o actividad de morfología trifásica, y aún las descargas o potenciales rítmicos breves, como los BERT. Serán potencialmente ictales aquellas que vayan evolucionando a descargas de 3 hercios o más, las que pasaron de ser fluctuantes a evolucionadas y aún las plus, y puedan generar estado epiléptico convulsivo generalizado o estado epiléptico no convulsivo, o aún crisis no convulsiva. Así que esto puede ser una visualización electroencefalográfica potencial que debemos de aplicar para poder medicar en forma correcta y en el tiempo adecuado a nuestros pacientes. Bueno, esperando que podamos aplicar esta clasificación en nuestros pacientes en cuidados intensivos, les dejo mi mail y estemos en contacto. Muchas gracias.